Muy buenas noches, bienvenido a Marketing World. Para mí es un gratísimo placer tener hoy un invitado muy especial. Nos visita don Mélido Marte, quien es director de RE/MAX República Dominicana, pero a su vez también es responsable de toda la región para esta importante empresa. Todos conocen a RE/MAX, todos conocen la trayectoria de Mélido Marte, y hoy vamos a hablar sobre temas interesantísimos, temas inclusive que probablemente Mélido haya tocado en otros programas, en otros escenarios, pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Así que yo los invito a que ustedes compartan conmigo y aprovechen grandes conocimientos, muchas informaciones sobre el mercado inmobiliario, sobre todo, ¿por qué Piantini es más caro que Evaristo Morales o que Urbanización Fernández o que Serrayes? ¿Por qué Naco, a pesar de que lo divide solamente una calle por el centro, es más barato que Piantini y probablemente más caro que Serrayes? ¿Por qué el polígono central es tan pequeño y no se hace más grande? Y muchísimas otras cosas más que usted va a descubrir precisamente en esta conversación, en este diálogo con Mélido Marte. En breve, ya nuestro invitado está aquí, estamos con él hablando de este y muchísimos otros temas más. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Vendemos más.
nosotros, Mélido Marte, don Mélido, mi papá le decía a su padre Melidito. Efectivamente. Y yo le decía, ¿cómo tú le decías? Don Melidito. Me dice, no, Melidito. Pero la verdad tengo muy buenos recuerdos de esos tiempos del Club Arroyo Hondo. Con mi padre y ese grupo de amigos que tenía. Entrañables. Un grupo exquisito. Yo espero envejecer así, como envejecieron ellos. Sí. Ya se fueron. Quisiéramos tenerlo, pero nada, a cada quien le toca su turno. A nosotros nos tocará también, a ti y a mí. Sí. Nos está tocando el turno. Melio, estaba desde hace tiempo tratando de abordar uno de los temas que menos se trata en el país, que es precisamente el mercado inmobiliario, que es ahora mismo una de las actividades económicas más dinámicas, más, yo diría, que tiene una de las responsabilidades más grandes dentro del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. La construcción no deja de ser un sector importantísimo. Yo recuerdo desde la época de Balaguer siempre se ha hablado que la construcción dinamiza la economía y que dependiendo de cómo anda la construcción, así mismo anda la economía en nuestro país. Se mueve la nación. Exactamente. Y yo quería comenzar preguntándote realmente cómo está actualmente el sector inmobiliario, cómo ves tú las perspectivas hacia el futuro. Evidentemente, el país ya no es yo te diría, un mercado, tiene un mercado interno importante, pero la evolución que ha tenido la República Dominicana al tener más de 5 millones de visitantes y proyectarlo a 10 millones de visitantes en los próximos meses o años, estamos hablando ya de una nación que al final va a terminar con 20 millones de habitantes, una isla con territorio, vamos a decir, amplio, porque aquí falta mucho por construirse, pero sí veo que hay una revalorización de las propiedades. Veo el sector muy entusiasmado, se está construyendo con un altísimo nivel de calidad. Se dice que uno de los mejores de toda la región. Bueno, mira, este es mi negocio, mi profesión, mi pasión desde hace 34 años, el mundo inmobiliario. ¿Tú estudiaste en ingeniería? No, economía en INTEC. Economía, wow. Sí, me gradué chepa cum laude. A mí me dice, tú fuiste buen estudiante. Entonces, si bien siempre dicen que uno no puede hablar mal del camello, Claro. pero es que no hay ningún motivo para hablar mal del camello. Por el contrario, en nuestra marca este ha sido el mejor año histórico de RE/MAX República Dominicana. Venimos creciendo sostenidamente durante los últimos años, tanto en cobertura como cobertura geográfica, como en número de agentes y en volumen de ventas. Nosotros tenemos un crecimiento por encima de 2 dígitos. Wow. Eso en pocos sectores. Pero 2 dígitos importantes. Okay. He
percibido que el desarrollo en las áreas turísticas están sumamente... las zonas turísticas están en su mejor momento. No solamente en el negocio de la residencial, sino también hotelero. Okay. El país está de moda. Sí. Fitur fue un simple ejemplo, un botón de cómo República Dominicana está siendo un polo de atracción para importantes inversionistas. Estoy de la mano de, 3 grupos ahora mismo, buscando lotes hoteleros para el desarrollo. Wow. Las marcas, ya no solamente las españolas, sino que las norteamericanas están apostando de manera decidida en República Dominicana. Marriott acaba de aperturar. Marriott, Hyatt, tienen planes de expansión importantes. ¿Y qué te puedo decir? Yo estoy anonadado, abrumado. ¿Tú no esperabas ese de las oportunidades que uno está viendo en el mundo turístico? Siempre uno vamos a decir que por limitaciones de información, uno desde aquí veía el mercado de Capcana. No, eso es una burbuja. Sí. Eso es un sueño. Eso va a llegar un momento en que, y pasa el tiempo, y uno empieza a entender que no. Que la visión que ellos tenían no era tan lejos como la pintaban. Efectivamente. Hablaron, eso hay que esperar 20 o 30 años para que se desarrolle. No. Y ya no es solamente Punta Cana, no es Bávaro. Estamos hablando de más allá de Ubero Alto. O sea, están habiendo importantísimas inversiones en Miches. Ya tú tienes el Four Seasons que viene de la mano de los Cisneros. Club Med abrió ahí en Playa Esmeralda. Hyatt está construyendo. Hay varios proyectos más hoteleros y tú sientes una efervescencia en el área hotelera de más allá de Ubero Alto hasta Miches. Y detrás de ese desarrollo hotelero, para asombro nuestro, viene todo un desarrollo de segunda vivienda para darle soporte a quienes trabajan en esa zona y también para darle una segunda vivienda a esos clientes asiduos de esas cadenas hoteleras que un día deciden poner un pie en República Dominicana, ven la oportunidad de hacer una buena inversión que gana plusvalía en el tiempo. Correcto. Y el desafío de la autoridad, del gobierno, es que tengamos la infraestructura adecuada, sí, tanto vial como de servicios, sí, para poder manejar de manera adecuada toda esa demanda, todo ese potencial de demanda latente y en proceso. ¿Tú sientes que la inversión extranjera va por delante de la oferta estatal con respecto a toda esa infraestructura? Bueno, el mismo señor presidente ha hecho referencia del caos urbano. En que se ha convertido Verón. Entonces, sí, tendrán que venir las medidas drásticas de, sí, si se quiere, cirugía urbana. Correcto. Para lograr un reordenamiento que permita hacer habitable
Correcto. amigable con el ciudadano de toda esa zona que ha tenido simplemente un boom inmobiliario que la autoridad de los ayuntamientos de la zona que tienen sus limitaciones. Correcto, sí, porque la visión, por ejemplo... No son urbanistas que toman las decisiones en esos ayuntamientos. No. Son políticos que no saben nada de urbanismo. No, y el resultado es precisamente eso, o sea, un crecimiento no planificado, Caótico. desbordado, donde debiera haber viviendas hay negocio y donde hay negocio debiera haber vivienda y viceversa. No hay infraestructura, por ejemplo, de transporte con un orden preestablecido, calculando la cantidad de personas que se mueve en esa área. Y tal como tú dices, es decir, es una decisión que tiene que tener un apoyo técnico importante. Y aquí en Santo Domingo se está viendo eso también. O sea, por ejemplo, el desarrollo de Arroyo Hondo. Óyeme, qué bueno que traes a colación el desarrollo de Arroyo Hondo. ¿Qué se puede hacer ahí, Mélido? Porque nosotros vimos, o sea, la misma entrada con la que yo entré por primera vez a Arroyo Hondo, con mi padre, que es la... Siguen siendo las mismas vías. Las mismas vías de hace 40, 50 años atrás. Mira, yo que sigo residiendo en Arroyo Hondo, y mi oficina está en la Euclides Morillo. Ajá. Yo vivo detrás del Club Arroyo Hondo. Hace unos años ir de mi casa a la oficina me tomaba menos de 5 minutos en vehículo. Hoy cuando salgo a las 8:30, 9 de la mañana, literalmente a veces el tapón llega desde la John F. Kennedy hasta Camino Chiquito. Lo que llamamos los que residimos hace muchos años en Arroyo Hondo, Camino Chiquito, que hoy en día se llama Luis Amía Mateo. Luis Amía Mateo. Debido a los colegios, debido a los comercios y debido a que donde había una vivienda antes, ahora hay un edificio de apartamentos. Sí. Todo eso ha provocado una densificación, no solamente en el número de habitantes, sino también en el tráfico, Sí. en el tránsito que esos habitantes, los parqueos. Los parqueos. Los parqueos son en Arroyo Hondo. ¿Quién iba a decir que en Arroyo Hondo iba a haber problemas de parqueos? No. Entonces ya resulta que tú en la Bienvenido García Gautier, prácticamente un parqueo toda la calle, todo lo largo de la calle. Todo lo que... Y entonces tú tienes, por ejemplo, Cuesta Hermosa primero, Cuesta Hermosa 2, que es prácticamente un callejón sin salida. Eso es un embudo. La rotonda, la llamada rotonda de Arroyo Hondo, es un embudo. Es un embudo. No sé, teniendo hoy en día la inteligencia artificial, Ajá. ¿cómo no podríamos tener quizás un programa que usando los llamados algoritmos Ajá. de movimiento pudiese darnos las recomendaciones de cuáles son las vías que deben ser convertidas en vías de un solo sentido, y que permita un desahogo mucho más rápido de toda esa zona, que querámoslo o no, va a seguirse densificando. Sí. Entonces, tomemos las medidas desde ahora. Correcto. Que no se tomaron antes porque siempre se pensó que Arroyo Hondo, que originalmente era una finca, que se convirtió en un área residencial, y la densidad era
manejable. Por eso se construyeron, bueno, viviendas de muy alto costo al final de Cuesta Hermosa, que hoy día se han hasta depreciado. Sí, hay... Yo creo que ese es el único caso en Santo Domingo donde una vivienda, el valor se ha estancado. Hay bolsones dentro de todo el Gran Arroyo Hondo, y cuando digo el Gran Arroyo Hondo me refiero al viejo Arroyo Hondo 2, Arroyo Hondo 3, las Cuestas Hermosas, Villa Isabel Villas, Cuesta Brava, toda esa zona de por ahí, el mismo Los Ríos, todo ese gran sector al norte de la John F. Kennedy y al este y norte de la avenida Los Próceres, hay áreas que las viviendas, su precio se ha ido estancando o la mejora, su valor se ha depreciado de manera absoluta. Sí. Lo que vale es la tierra. Sí. Ley de oferta y demanda. Ley de oferta y demanda. Hoy en día la gran mayoría de las personas demanda un apartamento. ¿Tú dirías que ya no se busca? Contadas personas quieren una gran casa. Pero bueno, vamos a una pausa. Yo quiero que tú me hables de eso, porque hay quien dice que hoy día un apartamento es más costoso que una casa por metro cuadrado, por supuesto. Claro. Sí, pero yo quiero que tú me lo expliques a regresar después de esta pausa. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Por algo vendemos más. Yo soy Claro. Claro, la red que multiplica los momentos. Mélido, ¿quién regula los precios de las propiedades en la República Dominicana? Mira, en principio el mercado. El mercado es el rey. El rey. Pero el mercado responde a decisiones de la autoridad. Ok. Que es la que establece los linderos, las densidades y las alturas. Okay. Entiéndase, planeamiento urbano. Entonces, esas decisiones, por más que tengamos técnicos en esas áreas, y buenos técnicos, a fin de cuentas los políticos matizan esas decisiones o esas recomendaciones que los técnicos pueden hacer. Entonces tú tienes lugares como el Polígono Central, que no es más que el área limitada al norte por la
John F. Kennedy, al sur por la 27 de febrero, al este por la Ortega y Gasset y al oeste por la Winston Churchill. Esa es una zona que es ocupada por Naco, Piantini, Paraíso, Serrayes y un pedacito de La Esperilla. Es una zona que tiene debidamente establecido su plan de ordenamiento. Okay. Por vías, dependiendo si son primarias, secundarias, terciarias, el ancho de esas vías, el flujo, el sentido del tráfico. Entonces, ahí cuando tú compras un terreno, pues tú tienes una idea bastante clara de qué se puede hacer ahí. El ayuntamiento ha intentado pues ir replicando ese tipo de políticas urbanísticas en el resto de la ciudad. Sin embargo, eso todavía no hay algo definitivo que ojalá pudiese ser establecido. Entonces, tú tienes que en Piantini, debido al número de pisos que tú puedes lograr y la densidad que puedes lograr, pues eso impacta en el valor de la tierra. Y a su vez el valor de la tierra impacta en el valor de la unidad final que se vende. O sea, si yo tengo un terreno y yo no puedo construir más de 12 pisos, automáticamente ese terreno, el precio es menor. Es menor. Si yo tengo un terreno donde yo puedo construir hasta 25 pisos, 30 pisos, aumenta el valor. Aumenta el valor. Te voy a poner un ejemplo. Al otro lado de la Churchill, hay sectores que hay juntas de vecinos, voy a decirlo como lo quiero, como lo veo. Tienen secuestradas zonas que en esencia son de la ciudad. Claro. En los centros, se supone que debe haber alta densidad. Correcto. Pero esas juntas de vecinos, por la razón que fuese, tienen a la autoridad maniatada de lograr aumentar la densidad, alturas y linderos de esas zonas. Entonces tú ves un Julieta, un Fernández, que pudieran restarle presión al polígono central. Exacto. Y no, la autoridad no ha logrado romper eso. No lo ha logrado romper. Entonces, ¿qué pasa? Mira qué pasa. El propietario, cuando uno de esos vecinos quiere vender al precio como si estuviese en el polígono central. Correcto. Pero no puede, porque el inversionista no le va a pagar ese precio. Y no lo reconoce como polígono. Y no lo reconoce. Entonces, a la larga, el mismo ciudadano se está haciendo daño. Mientras no abramos como mercado, como sociedad, un espacio de negociación y hayan grupos que pretendan secuestrar el centro de nuestra ciudad para evitar que al lado me construyan una torre. ¿Por qué? Porque yo soy fulanito de tal. Así es. Y tengo 20, 30, 40, 50 años viviendo aquí y no quiero que me afecte en mi entorno. No. Entonces, vamos a tener ese tipo de situaciones. Muy típico. Y entonces, tú tienes un precio del metro cuadrado al oeste de la Winston Churchill que a duras penas puede llegar a $1,000 y quizá pasar $100, $200 más el metro cuadrado de terreno, pero tú tienes un Piantini que hoy en día, se están cerrando en Piantini
terrenos en vías secundarias al orden de los $3,000 el metro cuadrado. 3 veces el valor. 3 veces el valor A 2 cuadras. a 2 cuadras. A 2 cuadras. Entonces, Tú dices, no es lógico. no es lógico. No es Entonces, lógico. mientras no abramos espacios de negociación, negociación, Correcto. es decir, una Ponernos de negociación acuerdo. es dar Y recibir. y recibir a cambio. Pero tú tienes que dar. Para Pero poder- tienes que estar dispuesto a dar. Sí. Dejarlo ocioso a un lado. Ah, no, yo vivo aquí, no quiero que nadie me moleste. Pero el día que quiera vender, sí quiero que me paguen como si estuviera a 2 cuadras de aquí. Pero tú no permitiste Pero tú no permitías. que tu propiedad adquiriera el justo valor que el mercado, en ese caso, le da como parte de su ubicación. Pero eso no solamente le hace daño al mismo ciudadano, le hace daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado deja de percibir impuestos. Así es. Sí, porque el valor es 3 veces menos. Le hacemos el- daño a la ciudad misma. ¿Por qué? Porque densificamos una zona, sobrepoblamos una zona y dejamos de lado otra. ¿Por qué todo el mundo quiere estar en Piantini? Bueno, porque ahí se ha convertido No, en... yo te pregunto, yo creo que tengo una idea de la respuesta, pero yo te pregunto, el que te va a comprar una propiedad, ¿cuáles son las razones que te dice o que te da para estar o para pagar hasta 3 veces el precio de una propiedad? Estoy en el centro El centro de... de la ciudad. Y aparte de eso, Piantini no solamente es el centro, sino que urbanísticamente también es la zona Mejor planificada. mejor planificada, porque Ok. tú tienes 2 ejes. Primero estás entre Churchill y Lincoln, pero tienes 2 ejes internos, Ajá. que son la Manuel de Jesús Troncoso y la Federico Geraldino, Correcto. que prácticamente te atraviesan de sur a norte, desde la 27 hasta la Naím López Pena, que es la paralela a la Kennedy. Ujú. Entonces tú tienes 2 vías francas de un ancho relativamente mayor que cualquier calle en Naco o en Serrallejo, Paraíso. Exacto. Entonces, además tú tienes que los altos ejecutivos de muchas empresas pues tienen su oficina al doblar de la casa. Y pueden ir a pie. Y pueden ir a pie o relativamente fácil. Ajá. Y tú tienes todo un entramado de servicios en la zona. Ok. Eso es lo que encarece a Piantini. A Piantini. ¿Y por qué no a Naco? Bueno, Naco tiene otra cosa. Los lotes de Piantini también, por el diseño original, son mayores. Son más grandes. Son más grandes. Un Y solar... son más regulares, ¿no? Sí, más regulares y más grandes. En Piantini los solares tendían a ser de unos 1.000 metros cuadrados. En el caso de Naco eran lotes más pequeños, 600, 700 metros cuadrados. Ok. Entonces tú puedes, por más que tú quieras construir, Sí. hay menos altura. Sí. También las calles de Naco eran discontinuas, o son discontinuas, no son de trayectos, se interrumpen. No, y para uno poder, por ejemplo, salir a la Ortega y Gasset desde la Tiradentes, es Solo la Gustavo Mejía Ricard, bueno, y tenemos la Heriberto Peters Ajá, y la Roberto Pastoriz. sí, pero es un rompecabezas. Es un rompecabezas. Inclusive desde la Gustavo Mejía Ricard hasta la Kennedy. Es una locura. Una locura. No, tú tratas de encontrar el sentido a la forma de tu... Porque el diseño era residencial Sí. 100%. Sí. No se previó cuando fue diseñada esta Naco como urbanización, como ensanche de la ciudad, no se previó
el Santo Domingo de hoy en día. Claro. Ni se preveía el plan de ordenamiento del polígono central que hoy tenemos. Correcto. Hay todo un reto. ¿A qué ciudad, que tú conozcas de Latinoamérica o de Estados Unidos se parece Santo Domingo? Bueno. Por ejemplo, yo estuve recientemente en Bogotá. Por supuesto, Bogotá está lleno de montañas, está rodeado de altura. Santo Domingo no tiene esa, o sea, por lo menos lo que es Polígono Central y todas las urbanizaciones alrededor, ninguna tiene esa. Tú tienes que salir fuera de la ciudad para tú tener contacto con alturas. Con alturas. Mira, en términos generales, lo que yo conozco de las ciudades de Latinoamérica, en buena medida son algo caóticas. Sí. Tú tienes un Quito que es caos. Caos. La misma Bogotá no es una ciudad de grandes avenidas. No. Bueno, de hecho, Colombia no tiene la infraestructura que tiene República Dominicana. La gente no lo cree. Sí. Pero, por ejemplo, la autovía del Este, Colombia tiene más de 15 años tratando de construir una vía como esa. Y no la han terminado. Bueno, también responde a otras situaciones. Bueno, temas políticos, sí, sociales. Sociales Sí. Yo diría que Santo Domingo, mira, a pesar de todo, tanto Santo Domingo como Santiago han tenido intervenciones importantes de diferentes gobiernos, que en su momento fueron bastante criticados porque no se entendía por qué se hacían esas grandes avenidas. Correcto. Pero hoy hacen falta. No, se criticó hasta la construcción del Parque Mirador. Sí. Yo no sé si te acuerdas. Sí. Y se criticó igualmente el Botánico en su momento, sí. También, que bueno, el Mirador Norte, todas esas grandes obras que se hicieron durante los gobiernos del presidente Balaguer. Faraónicas, como le decía. Sí. Se decía que era un homenaje a su propia figura y era algo que Balaguer ni siquiera se molestaba en responder porque él tenía una visión muy clara de lo que él entendía que debía ser Santo Domingo. Bueno, probablemente porque él vivió en París varios años, vino con esa idea. París era un caos en su momento. Quien conoce la historia de París, quien ordenó París y todas esas grandes avenidas de hoy en día, fue una decisión de Napoleón III a mediados cuando gobernó en la segunda mitad del siglo XIX, donde derribó barrios completos y vino todo un proceso de reordenamiento urbanístico. Sí. Y por eso hoy París es la ciudad de las luces, que se hicieron esos grandes bulevares. Hay uno que lleva el nombre del arquitecto que por orden de Napoleón III pues organizó todo eso, que fue el arquitecto Haussmann. Está el bulevar de Haussmann. Pero Champs-Élysées, por ejemplo, es una cosa impensable que en aquellos tiempos se construyera una avenida como esa. Entonces, lamentablemente, las grandes infraestructuras, buena parte de las grandes infraestructuras la han hecho gobiernos fuertes, no solamente aquí, sino en otras partes. La democracia, pues, que tiende a dar gobiernos más flexibles, no tan fuertes, pues imponer un criterio resulta más cuesta arriba. Y con todo y eso, hoy tenemos
el túnel, Sí. los elevados, Los bulevares. los bulevares, y se lograron intervenir algunas avenidas para mejorar la circulación. Sin embargo, falta mucho, mucho más. Muchísimo. Y falta, Mérido, mucho orden con relación, por ejemplo, a temas de reglamentación. Hablábamos fuera de cámara y todavía las personas están siendo estafadas de una forma ingenua con proyectos inmobiliarios que a todas luces... Qué bueno que tocas el Sí. tema, Irving, porque es un tema sensible de manera particular para mí. En buena medida, la ley de fideicomiso ha venido 179.11 de ley de fideicomiso y mercado hipotecario, ha venido a regular bastante, pero falta, aquí eternizamos las leyes, no revisamos los resultados y vamos mejorándola en el tiempo. Y creo que vale la pena que el sector, la autoridad, producto de esas estafas inmobiliarias, hay una comisión que encabeza la señora vicepresidente de la República, doña Raquel Peña, para revisar ese tema de las estafas inmobiliarias. ¿Por qué digo que me toca de manera sensible? Porque un servidor, en la década en el boom inmobiliario que tuvimos del 2004 al 2010, porque siguió un poquito más allá de la crisis del 2008, hubo una situación similar, en que salieron muchos promotores, se engancharon a promotores, muchos inversionistas, sin un conocimiento cabal del mercado. Y con un deseo de eliminar, o sea, de aprovecharse de una parte de las ganancias del proyecto, porque eso realmente... Sí, entonces tú tenías un promotor que en aquellos tiempos firmaba una opción de compra de un terreno, salía, buscaba un arquitecto, diseñaba un proyecto en ese terreno, buscaba un agente inmobiliario y armaba una estructura de ventas, salía a vender, entraba el dinero y lo primero que hacía era cobrarse los beneficios. Sí. Y salía, te estoy hablando de cosas que vi que literalmente pasaron. Sí. Y salía y compraba 2 Mercedes-Benz para las esposas y 2 Jeepetas del último año para los socios. Me viene a la mente un caso concreto de un proyecto que vi en aquellos tiempos. Entonces, los que ayudábamos, los agentes inmobiliarios que ayudábamos al proceso de venta, nos veíamos afectados porque éramos los que dábamos la cara frente al cliente, cuando en realidad somos intermediarios. Hoy en día existe, el fideicomisario en aquella época era el agente. Correcto. El fiduciario, el que era depositario de la confianza de ese proyecto. Sí. Y gracias a Dios, pues, aún sigo en el mercado porque di la cara por muchos de esos proyectos que la gran mayoría salió a camino, pero hubo algunos que tuve yo que dar la cara por el promotor. Wow. Recuerdo el caso de aquel promotor que hablaba de la isla artificial, no sé si recuerda ese proyecto. Claro que sí. Que tuve que le mercadeé un proyecto de vivienda económica y tuve yo que a costo mío reubicar buena parte de esos adquirientes para darles la cara. Todavía tengo un par de casos en justicia porque hubo gente que simplemente no aceptó la oferta que
pues le propuse para buscarle una solución. Hoy en día se sigue dando esa situación en menor escala, pero creo que la autoridad, cuando haga conciencia de que un proyecto inmobiliario es como si tú abrieses un banco donde tú recibes dinero de terceros. Así es. Para, vamos a poner entre comillas esta expresión, prestarle ese dinero al desarrollo de un proyecto. Es decir, tú estás recibiendo dinero de terceros. Claro, del público. Igual que un banco. Igual que un banco. Y al banco le exigen licencia para operar. Encaje. Legal. Regulaciones. Ley de lavado. Etcétera, etcétera, etcétera. Y a un promotor inmobiliario, bien, gracias. Efectivamente. Sí hay, con la ley de fideicomiso, para tú acceder al préstamo interino que muchos promotores tienen que tarde o temprano acceder, pues la banca está apretando por ahí. Pero hay que acelerar el paso. Sí. Porque eso no es una garantía ni siquiera de que el promotor no puede vender una misma unidad 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. Eso es eso es con plausible. El pretexto de que el título no ha salido. Tienen el pretexto perfecto, porque fíjate lo que sucede. Tú das un down payment, o sea, das el inicial, se va desarrollando el proyecto, vas haciendo pagos y tú no ves un título hasta dentro de 2 o 3 años. En ese tiempo, si tú no estás viviendo, en la mayoría, hay muchísimos proyectos que se dedican a Airbnb o que son viviendas de tercero o lo que sea, no necesariamente tú vas a darte cuenta de que tú no tienes la propiedad. Efectivamente. Hasta que no esté terminado todo. Y cuando tú vienes a descubrir la estafa, es tarde. Es tarde porque ya tú llevas gastado o invertido el 100%. Y a la hora de tú hacer el último pago, todavía el promotor inmobiliario tiene la excusa de que el título no ha salido. Y puede ser que sea cierto. Pero mira qué pasa en el sector de la construcción. Están las licencias, los permisos, lo que llaman permisología. Resulta que la autoridad se tarda en emitir cualquier licencia. A la autoridad que va a otra velocidad completamente diferente a la del mercado, no le importa si tú has vendido o si tú tienes un préstamo interino y te están corriendo los intereses, y eso va en contra tanto del promotor, del proyecto, y por ende del promotor y del adquiriente, al cual eventualmente se le hace un reajuste de precios al final contra entrega, debido a todos esos costos indirectos que sufre en el proceso la construcción. Las fiduciarias mismas, que es que si bien es una herramienta que le da certidumbre, mayor seguridad al mercado, no están a la altura. Hay una dilación enorme en los procesos, enorme. Pero ese es el problema. Vamos a una pausa y yo quiero que hablemos precisamente de eso, que muchas de las dilaciones del Estado en todos los procesos la justifica el hecho de que el Estado no es como la empresa privada, no tiene quizás la forma de operar como opera una empresa, pero sí la empresa cada vez más depende del Estado. Entonces, si el Estado no se alinea a esa dinámica, entonces hay un desfase. Y como resultado, entonces vienen las oportunidades para los estafadores. Volvemos en breve con Mélido Marte, presidente, director regional. Director regional de RIMAX, República Dominicana.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Por algo vendemos más. Yo te decía, a propósito antes de ir a la pausa, que el Estado coloca tecnología en sus oficinas, actualiza, tiene computadora, tiene gente de informática, o sea, tiene todos los elementos que tiene hoy día la empresa privada. Pero cuando tú vas, por ejemplo, al registro de títulos o vas a un tribunal, por ejemplo, yo veo a los abogados que dicen, pero un caso en la justicia, eso siéntate a esperarlo porque aquí, o sea, el ritmo de la justicia es el ritmo que dicta el juez. Y el juez se escuda en que tiene muchos casos. Y la oficina de registro de títulos dice que tiene mucho trabajo y que tiene muchas solicitudes. Pero yo me pregunto, si la empresa privada tuviese el ritmo que tiene el Estado Dominicano, Mélido, los negocios se perderían. Definitivamente. Mientras persista la cultura de poner dificultades Exacto. para vender facilidades y que el gobierno, el Estado sea un botín de guerra, Exactamente. pues va a suceder esto. Hay que administrar la corrupción, o sea, hay que administrar la irregularidad. Hay que administrar los tiempos porque eso ofrece oportunidades
a que se rentabilicen los procesos. Es un proceso rentable, es decir, en el tiempo, eso me va a dar la oportunidad de yo colectar más dinero. Entonces no nos damos cuenta que toda esa complejización de tú interactuar con un Estado sumamente burocrático, sumamente obsoleto, que nuestro Estado es obsoleto en el sentido de que todavía hay que ponerle sellos a los documentos. Nosotros pagamos los impuestos de forma digital, pero cuando tú vas a sacar un título, el título no es digital. Cuando tú vas cuando tú vas a solicitar un documento, el documento no es digital, el documento es en papel. Entonces se habla de un Estado digital, pero hasta que lo digital no adquiera vamos a decir, el carácter y la credibilidad y la confianza. Mira, yo creo, Irving, que hay un tema clave, porque también los que están en el Estado, en el tren gubernamental, son tan ciudadanos como el que más. Correcto. Entonces, una cosa es con violín y otra con guitarra. Es decir, cuando estoy fuera del puesto de toma de decisiones, lo critico todo. Sí. Sí. Cuando estoy ya en el gobierno, no tomo las medidas que criticaba, para arreglar lo que criticaba, y empiezo a justificar lo que pasa. La autoridad tiende a hacerse inmune a sus errores. Sí. Entonces, mientras el que está en una función pública tenga la cultura de que el que viene a solicitar el servicio me está engañando, es la cultura en términos generales de impuestos internos. Correcto. Impuestos internos siempre anda buscando donde no necesariamente hay. No, igual que aduana. Si tú vas y declaras todos tus impuestos, eso está raro. Tú me estás engañando. Es porque tú tienes algo oculto. Ajá. Entonces, acá pero vine a hacer mi declaración. Estoy hablando mentira porque estoy haciendo mi declaración. Entonces eso pasa también, eso se refleja en todas las instituciones. En obras públicas, si tú vas con un plano correctamente, entonces, hay que corregir esto y te toma semanas, meses en aprobar un plano. Un plano que se supone, bueno, ahora en el MIBET, en el Ministerio de la Vivienda, que pudiese tomarse unos pocos días y tú poder lograr la licencia correspondiente para iniciar obras antes, entonces viene después. Es decir, en negocios siempre es mejor más que menos, antes que después y seguro que quizás. Huepa. Sin embargo, en el caso del gobierno, te ponen dificultades, entonces hay menos cosas, menos proyectos, Claro, porque no es fácil. Porque no es fácil. Los que hay son después que antes, en detrimento del mismo Estado porque cobra menos impuestos a la larga. Y el desarrollo, en vez de ser seguro, es quizás. Exacto. Entonces, es nosotros como sociedad, Sí. en términos generales, Sí. promovido desde el Estado, cambiar nuestra idiosincrasia Sí. de todos. De todo. Hay que comenzar por ahí. Es construir espacios de confianza. Correcto. La digitalización de los procesos ayuda. Completemos ese proceso. Correcto. Que sea en todo el proceso, yo no sé si de la justicia, porque ahí hay muchos aspectos que Sí. se prestan a interpretaciones. Pero en cosas técnicas como el mundo de la construcción, ¿por qué hay que esperar más?
¿Por qué dilatar los procesos? Entonces, sin ninguna razón, ¿eh? Sin ninguna razón. Porque tú te pones a analizarlo y la aprobación de un plano, la aprobación de cualquier procedimiento relacionado con esto, va a impactar en el costo de la construcción, porque los materiales de construcción, los precios suben. Te voy a poner un ejemplo de algo que pudiera estar regulado y no lo está. Y hay una entidad que tiene 30 años luchando por esa regulación, los agentes inmobiliarios. No me digas. Aquí es agente cualquiera. Es verdad. El que decide ser agente. No se requiere una licencia. No se requiere una licencia, ni una garantía de errores y omisiones, ni un curso de capacitación mínima. No hay un examen que tomar. Entonces ese individuo viene un promotor y dice, mira este proyecto, y sale a vender sin tomar las garantías del lugar, de la debida diligencia y el conocimiento de si ese es un proyecto que cumple con todos los requerimientos para sacarlo al mercado y que el cliente que yo pueda traer a adquirir esa unidad esté debidamente garantizado y protegido. Oye, qué pena que eso nos acabó el tiempo y la verdad nos quedan tantas cosas que tratar, tantos aspectos importantísimos. Yo te voy a pedir que hagamos una segunda parte de esta intervención, porque hay muchas cosas que darle luz. Que darle luz, porque hace falta mucha luz en este sector, a pesar de la dinamización que hay, a pesar de toda la modernización en las construcciones que hay. Seguimos con un Estado, seguimos con un sistema que no se corresponde con el avance que estamos teniendo. O sea, usted va a adquirir una propiedad, usted necesita tener una seguridad de que usted está tratando con el profesional correcto, con la licencia que el Estado debe proveer, con la provisión de fondos. Y que le permita percibir los impuestos correspondientes. Exactamente. Y además una serie de incentivos que debiera tener el Estado, que no los tiene. Hay mucha facilidad para cobrar, es decir, para tú pagar impuestos internos, tú lo puedes hacer hasta en línea, pero ve a buscar tú algo que el Estado te tenga que dar a ti. Proveer. No te lo va a dar digital, no te va a dar una certificación digital, no te la puede dar, porque ahí hay otras implicaciones. Y dejo eso como tarea para que sigamos hablando del tema. Gracias a mi queridísimo amigo Mélido Marte, a quien yo aprecio, respeto y admiro muchísimo por ser, caray, un gran profesional y ser la columna principal, señores, de lo que es la comercialización, inclusive hasta la planificación de todo este mundo inmobiliario. Como ustedes ven, Mélido tiene muy claro, más allá inclusive de sus tareas y de sus responsabilidades, tiene una visión muy amplia y muy correcta de lo que debe ser nuestro sector inmobiliario. Gracias, Mélido. Gracias a ti, Irving. Muy bien, muy pronto nos vamos a ver, no te preocupes, yo me voy a encargar de que tú vuelvas pronto. A los amigos televidentes, no se vayan de sus pantallas, que en breve estamos de regreso con más contenido para ustedes. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
vendemos más. Yo soy claro. Claro, la red que multiplica los momentos. Bueno, yo me siento sumamente contento, satisfecho de haber tenido un invitado de esta estatura, porque la verdad, muchísimas cosas que no conocía, el porqué del precio de las propiedades, el porqué el polígono central no se ha expandido a pesar de que hay una necesidad de que se expanda, el por qué también están sucediendo tantas estafas y el Estado no acaba de entender que su intervención, su reglamentación y su control sobre los agentes inmobiliarios son de vital importancia para poder mantener un crecimiento sano de nuestro mercado inmobiliario, pero sobre todo mantener la confianza que tiene la República Dominicana como país donde se puede invertir. Señor Presidente de la República, nunca me he dirigido a usted, pero yo entiendo que uno de los logros que usted debe exhibir de cara a las próximas elecciones que usted tiene, porque no hay mucho tiempo, pero cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer. Trate de usted de asegurar que esos inversionistas, que esos 10 millones de turistas que vamos a traer aquí, que muchos van a querer comprar propiedades, tengan la seguridad de que van a adquirir una propiedad que pueden igualmente disfrutar los próximos años y de esa manera traer otros amigos, traer otros turistas que puedan igualmente convertirse en inversionistas de la República Dominicana. Gracias por su atención. Les invito a que sigan disfrutando de la programación de este canal y además los invito a una próxima entrega. Quién sabe si Don Melio se anima a venir la próxima semana y lo tenemos de nuevo aquí presente.